muy fuerte y de ahí no. Bueno, ahora sí, ¿cómo andan chicos? Aquí estamos, espero que vamos a ir borrando, no se asusten, esto es de ICSE. Vamos comenzando la clase de hoy. Vamos a continuar con el tema de la lógica y la argumentación, ¿sí? Hemos dejado la clase pasada que hablamos del lenguaje, tipos de lenguaje, ¿se acuerdan? Sí, habíamos hablado del... Ok, haciendo un mínimo repaso, ¿se acuerdan que la clase pasada habíamos hablado de... Habíamos introducido la materia como una materia que tiene que ver con la ciencia, ¿sí? No tanto como la otra que es más histórica, ¿sí? ICSE, Historia Argentina. En este caso tiene que ver con la ciencia y dijimos que tenemos que llegar a ver cómo se argumenta dentro de una teoría científica. Eh, para eso empezamos a ver el lenguaje, o sea, cómo se organiza. Primero, ¿qué tipos de lenguaje hay? Recuerden que dijimos expresivo, imperativo o informativo. Ese último es el que usamos para la ciencia. Y también habíamos dicho luego algunas cosas más con respecto a que el lenguaje tiene que ser lo más exacto posible, o sea, no ser ambiguo. Eh, bueno, y algunas cosas más. Y habíamos dejado justamente en la parte de la definición. Teníamos que ver cómo se hace una definición correcta, ¿sí? También habíamos hablado de los signos, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de el indicio, el, eh, el retrato o el icono y el símbolo, que era el lenguaje, ¿no? El símbolo dijimos que era arbitrario, ¿se acuerdan de eso también? Eso era parte de la semiología, pero dijimos que tiene que ver porque nos permite entender esto de cuando uno dice algo que está como, cuando uno representa algo, ¿no? Yo digo, bueno, qué sé yo, hago un dibujo de una casa, entonces ese dibujo representa esa casa. Pero cuando uso símbolos, cuando estoy diciendo justamente estas palabras, la casa es blanca, o sea, estoy utilizando el lenguaje justamente, porque el lenguaje está formado por símbolos, entonces tengo una serie de elementos que son arbitrarios. O sea, el lenguaje, ya habíamos dicho que yo puedo decir casa, o puedo decir home, o puedo decir diferentes idiomas. Entonces, esta arbitrariedad, o sea, que puede haber diferentes formas de decir algo, también hay que tenerla en cuenta y hay que, justamente esto, hay que definir muchas veces aquello de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, para saber cuándo una definición es correcta, hay que tener presente algunas cosas, ¿no? Porque en el fondo lo que estamos buscando es que algo sea lo más exacto entre lo que quiere ser definido y la definición misma. Por ejemplo, cuando yo digo, eh, ¿sí? Triángulo, ¿qué es? Figura de tres ángulos o lados, porque sería lo mismo también, ¿no? Si tiene tres lados, se van a formar tres ángulos, ¿sí? Entonces, esto sería una definición correcta, ¿sí? Está bajo. ¿Por qué? Ahora vamos a ir viendo por qué. Pero en definitiva, porque expresa con total claridad lo que queríamos definir, ¿sí?
sea, esto es lo que se quiere definir. Y esto, obviamente, la definición. Ok, entonces, bueno, ahora vamos a ver bien cuáles serían las reglas que hacen que una definición esté bien hecha. Bien, así que para ponerle estas reglas, borro esto, ya lo tienen como un ejemplo correcto, y ponemos así. Reglas de una definición correcta. Entonces vamos a ver cuáles son. Bueno, ya se va acabando el marcador, ahora voy a cambiarlo. Ahí está, son 5. Ahora las leo. Entonces,
Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Básicamente estamos diciendo una serie de cosas que tienen mucho que ver con la primera, porque la primera y la última son bastante parecidas, vamos a ver. Pero vamos a leerlas. Dice que, bueno, la primera es que la definición no debe ser circular, ¿sí? Y ustedes piensen un momento, ¿sí? O sea, eh, muchas veces uno define algo justamente diciendo algo con otra palabra, pero que en el fondo es lo mismo. Por ejemplo, si yo dijera, bueno, un triángulo, eh, no, bueno, ahí la definición va a ser correcta porque va a decir que es una figura que tiene tres lados. O sea, va a ampliar la idea, es como que va, a esto se lo llama pensamiento analítico, que es cuando yo digo lo que es una cosa sin agregar nada por fuera de eso. No digo que es un triángulo escaleno o isósceles, digo, es un triángulo, o sea, que es una figura de tres ángulos. Pero si yo dijera, por ejemplo, eh, algo como, bueno, un perro es un tipo de mamífero que, eh, que se parece al gato y qué sé yo, y algún otro animal también así, de pequeño, tamaño pequeño, eh, pero que ladra, pongamos, y se parece mucho a los animales de compañía que tiene el ser humano, como por ejemplo, bueno, qué sé yo, nada, ni lo nombro, ¿sí? Pero se sobreentiende que es el perro, porque el perro es ese tipo de animal. Si yo incluso dijera, bueno, es un canino, ahí es como en la última que estoy reemplazando una palabra por otra. Digo, bueno, un perro es un can. Eso no termina de entenderse, porque sigo teniendo que definir qué es un can ahí, ¿se entiende? Entonces, tanto en la 1 como en la última, que dice que no debe recurrirse a sinónimos, es cuando uno define algo pero diciendo otra cosa, que o te obliga a definir esa nueva palabra, ese sinónimo, porque tampoco sabes, puede que no sepas qué es un perro y tampoco qué es un can, o te lleva a algo circular, donde vos, digamos, terminás definiendo perro por medio de la palabra perro, o de una idea cercana, ¿no? Si yo digo, el perro es, como decía recién, no empiezo a describirlo, digo, bueno, el perro es el animal más típico de los animales que están con el ser humano. Como que vuelvo a nombrar al perro con otras palabras, ¿se entiende? Pero no estoy definiendo sus características, que tendría más que ver con aquello que lo diferencia de otros animales. ¿Sí? Por ejemplo, esto de ladrar, de bueno, tener ciertas particularidades como un tipo de hocico, qué sé yo, generar ciertas formas de ciertos movimientos, actitudes propio del perro y no del gato o del ratón o de lo que sea. ¿Sí? Ahora, de todos modos, espero que voy a buscar otro ejemplo que a lo mejor también pueda aportar más a él. Espérenme. A este primer ejemplo. Bueno, acá habría otro ejemplo para este, o sea, un ejemplo de unos que sea circular, sería por ejemplo decir esto, ¿no? El teléfono es un aparato que sirve para, y pongo la palabra de nuevo, ¿no? Sirve para telefonear, ¿sí? Bueno, ahí está más claro incluso que la que dije yo de perro, porque la de perro, bueno, todavía podría tener algún valor, aunque ahora vamos a ver con las otras que también un poco sería medio complicado. Pero esta que les puse ahí es muy clarita, ¿sí?
es muy claro que si yo digo, este aparato que tengo es un teléfono, este aparato que tengo en la mano es un teléfono. ¿Y qué es un teléfono? Es un aparato que sirve para telefonear, o sea, uso la palabra teléfono para explicar lo que es un teléfono, en este caso como un verbo, pero no importa, porque la palabra, digamos, el concepto, la raíz de la palabra es la misma, ¿sí? Entonces, no debe ser circular, no puedo explicar, o mejor dicho, definir una palabra o un concepto utilizando esa palabra para explicar de qué se trata, ¿sí? La que yo puse antes, es la del triángulo, no es lo mismo, porque si bien yo uso la palabra ángulo, ¿sí? E incluso uso las dos palabras por separado, digo tres y digo ángulo. Y la palabra misma es triángulo, o sea que es casi lo mismo, pero bueno, como esa palabra es una palabra nueva que se forma de dos palabras, tri y ángulo, es como una palabra distinta. Entonces cuando digo que el triángulo es una figura de tres ángulos, estoy definiéndola, simplemente. Es tanto como decir que un círculo es una figura que tiene un centro y un radio equivalente en todas sus distancias posibles. Entonces es como que estoy dando a entender eh, conceptualmente de qué se trata, o sea, estoy describiendo sus características. O sea que eso está bien. En cambio esta está mal porque no hace más que repetir, ¿sí? No hace más que repetir la idea, la palabra, ¿sí? Bien, creo que ya di bastantes vueltas, se entendió. La número dos, no debe ser demasiado amplia ni demasiado estrecha. Eso quiere decir que cuando defino algo no puedo definirlo por digamos, por un concepto más abarcativo o más estrecho que el que quiero definir. Si yo digo un perro es un mamífero, ¿sí? Aunque es correcto que el perro es un mamífero, no lo estoy definiendo, porque decir que un perro es un mamífero es decir, lo mismo que decir que un ser humano es un animal. Sí, obvio, porque está dentro del el conjunto de los animales, pero no lo defino simplemente de ese modo, porque de ese modo no hago más que decir que forma parte de ese grupo más amplio incluso de lo que es el propio ser humano, su propio grupo. Entonces, no, estaría mal. Lo mismo que si yo digo un ser humano es el ser humano es un argentino. Bueno, no puedo definir a todos los seres humanos por un grupo que sería este país, o aquel otro, o una raza, ¿no? O un, sí, o un tipo, o un género incluso, ¿no? Hombre, mujer, no, el ser humano es todo. Entonces, si es menos abarcativo del grupo que quiero definir, en este caso ser humano, o más abarcativo, ya la definición se hace incorrecta. ¿Ok? Después, no debe ser metafórica, claro, porque a veces que uso una palabra para decir algo, pero que es como una forma de decir, como una especie de poema o un cuento, digamos. Si yo digo, el perro es el mejor amigo del hombre, ¿m? Estoy diciendo algo que no es más que una metáfora, porque en definitiva expresa, digamos, la idea de la amistad y la compañía y el mutuo servicio que se han prestado el animal, el perro y el hombre, pero no es exacto, porque el perro no es eso, el perro es otra cosa, que simbólicamente represente eso es otro tema, ¿sí? De la misma forma, si yo digo que como dice en el libro, por ejemplo, como dice algún filósofo, que pronto dice Nietzsche, dice, el ser humano es un puente tendido entre el hombre y el superhombre. Bueno, está bien, porque el ser humano se lo puede pensar de esa manera, pero no es la definición del humano. La definición del humano es más bien un animal racional, porque eso permite entender que está dentro del grupo de animales, pero que lo distingue de los demás la racionalidad. Ahí tenemos una definición posible de ser humano, ¿sí? Que no es metafórica, sino que lo define por el grupo al cual pertenece el ser humano, animal, pero además racional. Entonces es bastante exacto y lo define por la diferencia que tiene con otros animales, ¿sí? En cambio, si yo digo que es esto, ¿no?
qué sé yo, te digo, el ser humano es el animal más apto de la Tierra, porque es el que domina a los otros. Bueno, ok, habría que ver, no está tan claro. En cambio, que es animal racional, está bien, digamos, ¿no? Porque se entiende y no es metafórico. Animal racional, hombre. Hombre en el sentido de humano, obviamente, ¿no? No el género masculino. Bien, después también el número 4. No debe ser negativa cuando puede ser positiva. Esto quiere decir que hay veces que uno define algo diciendo que no es alguna cosa. Por ejemplo, si yo digo un ciego, ¿sí? Yo puedo definir un ciego como un no vidente, pero existiendo el concepto de ciego, en castellano, no tiene sentido decir que alguien es no vidente. Igual que lo que se usa, si alguien es no vidente. Pero existiendo la palabrita ciego, lo más correcto es decir ciego, porque hay una palabra positiva, en el sentido de que no es simplemente negar una palabra, para decir que es. Igual que si digo una persona no casada, puedo decir que es soltera. Entonces con eso ya alcanza y es una palabra positiva porque significa algo por sí misma, no porque estoy diciendo que no es un casado. ¿Sí? Eso. Entonces, que cuando existe una palabra positiva para definir algo, nunca usar la negativa. Y bueno, y la última es que no hay que recurrir a sinónimos, como cuando dije que uno define a perro por can o gato por felino, porque de hecho hay más felinos que el gato, entonces sería un poco también caer en esta, ¿no? La de muy amplia. Pero bueno, como también es una metáfora, como también es un sinónimo, digamos, muchas veces se lo dice como decir, bueno, un gato que es felino. Entonces, tampoco estaría bien si uno lo toma como sinónimo. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos entonces todas las formas de definir, en este caso todas las que no hay que hacer. O sea, acá de algún modo incurre en un error, porque dice que no hay que definir negativamente, pero todo lo que está definiendo a la definición misma es todo negativo. No, 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 no y no. O sea, nunca dice cómo es una definición, dice cómo no tiene que ser. Pero bueno, estas son la forma en que lo explican en la facultad, digamos. Bueno, entonces voy borrando y ahora sí vamos a pasar a la parte lógica. ¿Sí? Vamos a ver un poco de lógica, que ya es empezar a ver cómo es un argumento, ¿sí? Y a la larga, cómo es una teoría científica. Entonces, a ver, vamos a ver esto. Bien, entonces, yo quiero que veamos ahora, primero algo que tiene que ver justamente con el núcleo de la lógica, que básicamente es esto, ¿sí? Tiene que ver con las leyes lógicas, ¿sí? Que son de algún modo
digamos, la esencia de la lógica, que en definitiva se resume a tres leyes. Se las expreso de manera simbólica. Y de paso ya vamos entrando en la lógica, justamente. Está. Que bueno, disculpen que se ve un poco flojo, pero tengo todos los marcadores que están como medio acabándose. En estos días ya compro alguno nuevo. Entonces, estas tres leyes lógicas vamos a ver que son como las tres formas de, digamos, de pensar las cosas. ¿Sí? Ustedes piensen esto. Primero, para entender esto, a grandes rasgos hay que entender quizás que el pensamiento se divide en dos antes que en tres. Vamos a ver que hay dos de estas dos, las dos primeras, la tautología y la contradicción, que son lo que se llama un pensamiento analítico, o están dentro de lo que se llamaría el pensamiento, vamos a decir, pensamiento analítico, ¿sí? Que viene de análisis. Y quiere decir justamente que tanto en este caso como en este caso, lo que estamos haciendo es analizar una idea y decir algo con respecto a ella. De ese modo, lo que estamos haciendo es, justamente como vimos antes, por algo de casualidad me quedó el título acá, definición, o sea, estamos definiendo algo. Entonces, cuando yo estoy definiendo algo, estoy haciendo esto. Estoy diciendo, bueno, A es igual a A. Más allá de que, ateniéndonos a las reglas que dijimos recién, esto estaría mal en el sentido de que estoy repitiendo, no estoy diciendo perro es igual a perro, ¿eh? Porque A representa cualquier cosa, es una función, ¿no? Yo después puedo decir que A, después se usa lo que se llama un diccionario, que es que yo digo, bueno, pongo estas fórmulas, pero al lado pongo un diccionario y digo, bueno, A significa perro, B significa gato, C ratón, etcétera, etcétera. Y después las voy usando en las fórmulas que vamos a ir aprendiendo cómo se construyen. Y entonces, bueno, en este caso tendría perro es igual a perro, si es que A significa perro. Pero lo que pasa es que, justamente, esto se trata de una fórmula, entonces acá no aplican estas reglas que dijimos recién. Esas reglas son para definirlo con palabras. Estábamos usando justamente el lenguaje. Estas reglas eran más bien de lenguaje verbal, o lenguaje escrito, si se quiere, es lo mismo, ¿no? Verbal, bueno, es que, aunque también esto es escribir, pero esto es escribir símbolos. Digamos lenguaje verbal. Entonces, acá como es una fórmula, no es un problema que se diga A igual a. Porque de hecho, si yo digo un perro, acá en realidad está queriendo decir que digo una cosa y luego digo la misma cosa, lo que pasa es que la puedo decir de otra manera. Y eso estaría bien. Si yo digo un triángulo es un ángulo de tres lados, es correcto. Y también sigue siendo A es igual a A, porque estoy definiendo la cosa, no estoy agregando algo. ¿Sí? Por eso decimos que es analítico, porque estoy simplemente analizando. Es decir, no hace falta que yo, piénselo de este modo, no hace falta que yo observe a un perro en particular o que me diría, me ocupe de él y que hable de él y entonces diga algo al respecto, ¿no? Como decir el perro es negro. No, estoy simplemente hablando de lo que es un perro en general, lo que sería así como digo, no sé, eh, la, el horizonte, después digo la horizontalidad,
en este caso diría el perro, bueno, la perridad, ¿no? El hecho de ser perro, esa sustancia, esa esencia de lo perruno, digamos, estaría expresada justamente como definición. Digo, bueno, ¿qué es el ser perro? Bueno, es tener, que todavía no lo dijimos, ¿no? El perro, porque lo dijimos en los casos fallidos. Perro igual a can, o perro igual a mejor amigo del hombre. Pero bueno, perro sería, dijimos, básicamente algo como un mamífero de cuatro patas que ladra y que hace una serie de cosas, ¿no? Más o menos ligadas con el perro. Entonces, si está bien hecho, corresponde esto. Y como dijimos, porque es un mero análisis de la palabra perro. Entonces, no necesito de la experiencia, ¿sí? Esto es lo que tiene en particular el pensamiento analítico, que no requiere de la experiencia para saber si es verdadero lo que digo o falso. Entonces se lo llama tautología. Pero lo mismo ocurre con la contradicción, que también es analítica, porque yo me fijo en algo y lo defino como defino su propio ser, su propia esencia, pero no me preocupo de nuevo por lo que sea en el sentido de la experiencia, sino que sigo haciendo lo mismo que hago acá, pero con la diferencia que en este caso tengo en vez de algo que es coincidente consigo mismo y que por eso es de algún modo, digamos, positivo, porque está bien, digamos, una buena definición de ese ser, de ese concepto. Acá tengo lo contrario, acá es cuando tengo algo que no coincide consigo mismo. Como cuando digo, por ejemplo, llueve y no llueve. ¿Sí? Es algo que no puede ser nunca. Así como esto es siempre, porque siempre un triángulo es un ángulo de otros lados, nunca es verdad que pase una cosa y a la vez no pase. ¿Sí? Que es lo mismo que si yo dijera, este es un perro y a la vez no lo es. ¿Sí? Bueno, más allá de ver a qué me estoy refiriendo, a qué cosa, a qué objeto, ya sé que eso es imposible. Es imposible que una cosa sea perro o cualquier cosa, sea gato y a la vez no lo sea. ¿Sí? Entonces acá estoy diciendo justamente que algo es A y, esto significa y, pues lo vamos a ir viendo mejor, una expresión formal para decir la letra I, o sea, es una cosa y también otra. Entonces, algo es gato y a la vez no, esto es una negación, es gato. Entonces, esto no puede ser. Por eso es que lo pongo entre paréntesis y lo niego. O sea, lo que estoy diciendo con la contradicción es que es imposible que algo sea una cosa y a la vez no sea esa misma cosa. Ahí tenemos la contradicción, que por mero análisis me doy cuenta de que bueno, siempre es de una manera determinada, porque la contradicción siempre es contradictoria. Entonces, acá tenemos dos análisis. Pero cuando voy acá tengo una contingencia, que es justamente el caso excepcional, que es más bien un pensamiento, vamos a ponerlo acá, pensamiento sintético. Porque quiere decir que yo estoy uniendo una cosa con otra, o sea, estoy uniendo una cosa con una propiedad accidental en él. ¿Sí? O sea que depende de la experiencia, así como esto era meramente mental, digamos, esto depende de la experiencia. Y ahora en cualquier momento se va a cortar, vieron como las últimas veces, bueno, después les mando el link otra vez. Pero entonces, que quede claro esto, que esto depende de la experiencia. Si buscan la palabra en el diccionario van a ver que contingente es algo que puede ser o no ser. O sea, depende de que yo lo experimente o no lo experimente. Y en términos de la fórmula, lo que estoy diciendo es que si algo ocurre, entonces va a ocurrir otra cosa. Y bueno, eso tiene que ver con que no siempre es de la experiencia y es accidental, porque puede ocurrir esto, puede no ocurrir esto, o puede ser que ocurra esto y no esto. O sea, hay que ver cómo se conectan en la experiencia. Digamos. Si yo digo, si llueve entonces me mojo, eso quiere decir que, bueno, hay una conexión empírica, o sea, de la experiencia entre la lluvia y el hecho de mojarse. Pero no necesariamente por una cuestión de mera definición, como ocurre acá, tiene por qué pasar esto. ¿Sí? Porque evidentemente yo puedo estar en un lugar donde no mojarme con la lluvia. Pero, digamos que si yo lo conecto, como cuando digo, bueno, si hay relámpagos es porque va a llover,
ahí hay una conexión lógica, pero de todo modo podría darse que haya algún relámpago y que luego no llueve, no llueve, no llueva. Entonces, esto es contingente porque depende de la experiencia, puede ser o no ser. En cambio, esto siempre es así. Siempre un perro es un mamífero de cuatro patas que ladra. Y siempre es verdad que es imposible que un animal sea perro y a la vez no sea perro. ¿Sí? Son definiciones que uno, por el propio pensamiento, o sea, puramente mentalmente, uno puede saber cuándo es esto y cuándo es esto. En esto depende de mi experiencia. Entonces, puede ser o no. Habrá que verlo contrastándolo con la realidad, o sea, con la experiencia misma. ¿Sí? Entonces, bueno, tenga presente esto. Ahora vamos a agregar algunas leyes que, mejor dicho, algunas formas de uso de estas leyes en un contenido lógico. ¿Sí? Entonces, bueno, vayan preparándose para ahora que les linkee el nueva clase. Chicos, para los que llegaron recién, les comentaba que está por cortar esta clase ya. Ahora les mando el nuevo link. Esperen que proceso el video para subirlo, la grabación. Pasan unos minutos y les mando el link.